Mi esposa huyó con su ex y volvió convertida en una pesadilla que tuve que detener junto a él. Mi nombre es Emilio, tengo 32 años y todavía me cuesta asimilar que mi vida se partió en dos justo cuando creía estar viviendo su mejor momento. A veces pienso que el destino o algo parecido se empecina en enseñarnos lecciones de la forma más cruel posible, aunque al final terminen siendo las que más nos sacuden por dentro. Todo comenzó con Valeria, mi exesposa, una mujer que desde el primer día me deslumbró con su belleza tranquila y su manera tan tierna de mirar las cosas simples. La conocí cuando trabajábamos en el mismo hotel. Ella estaba en el turno de la mañana, en recepción. Yo era el del turno de noche, ese que casi nadie quería, pero que me permitía tener un poco de estabilidad económica. Recuerdo la primera vez que la vi. Entró con paso suave, con su cabello suelto sobre los hombros y esa sonrisa que hacía que el lugar pareciera menos frío. Jamás imaginé que terminaría convirtiéndose en el epicentro de mi felicidad y luego, de mi caída. Nuestras conversaciones empezaron siendo simples, casi rutinarias. Yo la saludaba desde mi escritorio cuando entraba. Ella respondía con un gesto amable y seguía con su día. Pero todo cambió una mañana en la que coincidimos tomando café en la pequeña sala común del hotel. Ese fue el punto de quiebre. De repente, ya no era solo una compañera de trabajo, sino alguien con quien podía hablar durante horas sin notar el reloj. Salimos unas cuantas veces. Al principio no había compromisos, solo risas y cenas improvisadas. Pero poco a poco, y casi sin darnos cuenta, se convirtió en algo más profundo. Era como si nuestras vidas se hubieran sincronizado. Ella decía que yo le daba tranquilidad, y yo sentía que su risa era el lugar donde podía descansar. Un año después de empezar a salir, decidimos vivir juntos. Fue complicado al principio, como suele pasar. Yo seguía en turno de noche, ella en el día, casi no coincidíamos entre semana. Pero los fines de semana, esos eran sagrados. Cocinábamos en casa, veíamos películas abrazados en la cama, paseábamos por la ciudad como si no existiera nada más. Fueron años simples, pero felices. 3 años después, ya instalados en la rutina de pareja, nos casamos. Estábamos convencidos, sin titubeos. La vida parecía sonreírnos y, para colmo, poco después logramos abrir nuestro propio restaurante. Al principio fue duro. Yo me encargaba de todo lo operativo, cocina, compras, atención. Valeria, aunque no se involucraba tanto en lo técnico, se adueñó de las redes sociales. Grababa videos, creaba promociones y hasta se tomaba fotos con los clientes. Era la cara visible del negocio, y no voy a mentir, la gente entraba por la comida, pero también por su carisma. Parecía que lo teníamos todo, un negocio en crecimiento, una vida en pareja bien llevada, una casa donde los domingos todavía eran especiales. Pero a veces, sin darnos cuenta, la felicidad se empieza a desmoronar por las fisuras más pequeñas. El día antes de mi cumpleaños, Valeria me dijo que tenía una sorpresa para mí. Me pidió que llegara tarde a casa, que no me preocupara si no encontraba luces o gente, que todo estaba planeado. Yo me ilusioné. Después de un día agotador en el restaurante, regresé emocionado, pensando que me esperaba una celebración íntima, algo cálido, de esos gestos suyos que sabía hacer tan bien. Pero la casa estaba oscura. Silenciosa. No había globos, ni pastel, ni nadie. Solo una carta sobre la cama. Sentí un nudo en el estómago cuando vi mi nombre escrito con su letra. La abrí con manos temblorosas. Lo que leí me dejó sin aliento. Lo siento, amor. No es la mejor forma. No soy valiente. No pude decírtelo en la cara. Me voy. Mi corazón no es tuyo. Nunca dejé de amar a Santiago. Perdóname, por favor. Adiós. Santiago. Ese nombre retumbó en mi cabeza como una campana rota. Lo conocía. Era su exnovio del pasado, su primer amor, ese al que una vez dijo haber superado, pero del que siempre hablaba con un brillo extraño en los ojos. Sentí como si me hubieran arrancado el alma a puñaladas. Intenté llamarla, buscarla, entender qué demonios había pasado. Nadie sabía nada. Su familia, que vivía en otro país, tampoco. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Ese día empezó el derrumbe. El silencio de la casa se volvió insoportable. Cada rincón que compartimos empezó a pesar. No sabía si llorar, gritar o romper todo. Me quedé de pie frente a esa carta, sintiendo el extraño vacío de aprender que alguien que te prometió todo, un día empaca su vida y se va con otro sin mirar atrás. Los días se volvieron insoportables. Luego las semanas. Pero como pasa siempre, la vida te empuja, te arrastra aunque no quieras. Seguí trabajando, hablando con amigos, tratando de llenar mis horas para no pensar demasiado. Pasaron 6 meses. Y cuando pensé que estaba empezando a sanar, cuando creí sinceramente que no volvería a verla, que ya había cerrado ese capítulo, sonó el timbre de mi casa. Y ahí estaba ella. Completamente irreconocible. Nunca olvidaré el momento en que abrí la puerta y la vi. Valeria estaba ahí, pero al mismo tiempo no lo estaba. Era un eco famélico y descompuesto de lo que alguna vez fue. Al principio ni siquiera la reconocí.
Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos y su cabello, antes largo y brillante, ahora era un corte descuidado que apenas le llegaba a la mandíbula. «Buenos días, ¿puedo ayudarte?», pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Entonces alzó la mirada, y con una voz débil, como de alguien que había llorado demasiado, susurró. «Emilio, volví». Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. No supe qué hacer. La mujer que tenía frente a mí no era la que yo había amado, ni la que se había ido con otro hombre. Parecía una versión arrastrada y quebrada, como si la vida hubiera pasado por encima de ella sin piedad. Se lanzó a abrazarme sin esperar permiso. Me quedé quieto, sin devolver el gesto, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo reaccionar. No sentí nada. Era extraño, una mezcla de desconcierto y frialdad. Ya no la reconocía. «¿Qué estás haciendo aquí, Valeria?», logré preguntarle, apenas recuperando el aliento. «Vine porque te amo, porque me equivoqué», dijo, entrando a la casa como si todavía fuera la dueña del espacio. Caminó por la sala observándolo todo, como quien regresa a un refugio, a pesar de haberlo incendiado con sus propias manos. «Todo sigue igual», susurró. «Dios, qué tonta fui. Pero estoy de vuelta, mi vida, estoy de vuelta». Fue en ese momento que algo dentro de mí hizo clic. La escuché decir mi vida y un rechazo profundo me atravesó. Ya no éramos nada. Y yo no iba a fingir que no me había destrozado. «¿Qué quieres, Valeria?», le dije, esta vez con voz firme. Se giró hacia mí con los ojos brillosos. «Que me perdones. Que lo intentemos de nuevo. Yo, todavía te amo, Emilio». No pude evitar soltar una risa amarga. Una risa hecha de golpes invisibles. Una risa cansada. «Te fuiste con tu querido Santiago, ¿no?», le solté. «¿Quieres que te aplauda por venir a decirme esto ahora?». Solo escuchar ese nombre la alteró. Dio un paso atrás, como si hubiera sentido una descarga eléctrica. «No vuelvas a decir su nombre», susurró. Él, me mintió. Dijo que iba a cuidar de mí, pero fue todo lo contrario. Me quedé en silencio, esperando que hablara. Era como ver una obra, de esas que no sabes si son drama o comedia negra. «Santiago es un monstruo», continuó. «Me manipuló, me engañó, me lastimó. Me amenazaba, controlaba todo lo que hacía. Hasta me decía con quién podía hablar. Yo, estaba atrapada. Y por eso viniste aquí», dije, cruzándome de brazos. «Porque aquí ya no tienes a dónde más correr, ¿no?». «Porque te necesito», gritó de repente, perdiendo el control. «¿No lo entiendes? Tengo a nadie más. Solo me quedó esto, tú». Me quedé mirándola, sintiendo una mezcla de rabia y lástima. Había sido su esposo. Le abrí las puertas de mi vida. Me entregué a ella con lo mejor que tenía, y me hizo trizas. Y ahora volvía, convertida en un huracán sin dirección. «No te voy a dar lo que estás pidiendo», le dije con frialdad. «Te fuiste. Decidiste jurarle amor eterno a otro. No eres bienvenida aquí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no vi suavidad ni remordimiento. Vi desesperación. Vi a alguien que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para no volver al abismo del que venía. «Tú también tienes culpa», me espetó de pronto, acercándose. «Nunca estabas conmigo. Siempre en el maldito restaurante. Yo, comía sola, dormía sola, vivía sola. ¿Qué esperabas que hiciera?». Aquello me remató la paciencia. «¿Mi culpa?», grité. «¿Mi culpa que te fueras con otro? ¿Mi culpa que decidieras engañarme y abandonarlo todo? Me partí el alma trabajando por nosotros, Valeria. Por un hogar que tú tiraste a la basura». Ella, con el rostro desencajado, se cruzó de brazos y levantó la barbilla. «No me voy», dijo con voz firme, desafiante. La miré fijamente, hasta que solté las palabras que rompieron lo poco que todavía la sostenía. «Entonces le hablaré a la policía. Y esta vez no voy a defenderte». Un silencio denso se apoderó de la sala. Luego, sin decir nada más, dio media vuelta y corrió hacia las escaleras. Al principio no entendí qué estaba pasando. Pero cuando vi que subía al siguiente piso, algo en mí se activó. Salí tras ella mientras escuchaba sus pasos desesperados subir cada escalón. «Valeria, detente», grité. Pero ya estaba en la azotea. Y el mundo se volvió una escena en cámara lenta. Ella estaba en el borde, mirando al vacío, temblando. «Esto es tu culpa, Emilio», susurró sin volverse a mirarme. «Todo lo que soy ahora, es culpa tuya». Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. «Valeria, no hagas esto, por favor. Hablemos, baja de ahí». Ella se giró, con una expresión que nunca voy a olvidar, una mezcla de odio, súplica y locura. «No tengo nada más que perder. Al menos te quedarás con esto en la cabeza por el resto de tu vida». Y antes de que pudiera moverme, se lanzó. El grito ahogado de los vecinos me llenó los oídos mientras veía, completamente paralizado, como el cuerpo de Valeria caía desde lo alto.
Fue un instante eterno, una fracción de segundo que se estiró en mi mente para siempre. No pude moverme, no pude hablar, no pude ni siquiera respirar. Solo la vi caer. Como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Algunos vecinos alcanzaron a amortiguar su caída en el último momento, pero aún así, el sonido del impacto me destrozó. Bajé corriendo las escaleras, con la garganta ardiendo y las manos temblando. Cuando la encontré tirada en el piso, semiconsciente y retorciéndose de dolor, sentí una mezcla de horror y rabia tan profunda que casi me dejó sin palabras. Pero aún con todo lo que hizo, no podía dejar de verla como a una parte rota de mi vida, despedazándose ante mis ojos. Los paramédicos llegaron rápido. Se la llevaron con una pierna fracturada, pero lo que más me heló la sangre fue su mirada antes de subir a la ambulancia, vacía, perdida y a la vez más peligrosa que nunca. La trasladaron al hospital psiquiátrico de la ciudad. Creí que todo acababa ahí, que los médicos por fin verían lo que yo había visto esa mañana, que ella no estaba bien, que necesitaba ayuda real. Pero días después recibí una llamada de un conocido que trabajaba allí. Me dijo lo impensable. La dieron de alta, Emilio, la consideraron estable. No lo podía creer. ¿Estable? ¿Después de lanzarse desde una azotea? ¿Después de huir, manipularme y aparecer en mi casa completamente fuera de sí? Su expediente no mostró riesgo de suicidio real, me explicó. Dicen que fue un acto impulsivo, que no hay indicios de que quiera hacerse daño. Yo no supe si gritar, llorar o romper el teléfono. Esa decisión no solo mostraba que el sistema estaba roto, sino que volvía a ponerla ahí afuera, caminando libre por las mismas calles que yo. Volví a casa temblando. Intenté convencerme de que no iba a volver. Traté de concentrarme en mis días. Y durante una semana, todo fue silencio. Terrible silencio. Hasta que comenzaron los mensajes. Primero llegaron como pequeñas notas de nostalgia, como un susurro enfermo que se cuela bajo la puerta. Yo sé que me extrañas. Esto fue un malentendido. Tu corazón, aunque no lo digas, sigue siendo mío. Intenté ignorarlos. No respondí. Pero ella era como una sombra que sabía dónde esconderse, cómo regresar desde la oscuridad. La dulzura fingida se acabó pronto. Los mensajes se volvieron oscuros, amenazantes. Eres un traidor. Arruinaste nuestra vida. Si no eres mío, no serás de nadie más. Ese último mensaje lo recibí a las 3 de la madrugada. Las manos se me enfriaron. Llamé a la policía al día siguiente. Les llevé capturas, conté todo de nuevo. El intento de suicidio, la aparición, la escalada de asedio psicológico. Pero me encontré con lo mismo. ¿Y eso es todo? Me dijo el oficial mirando la pantalla de mi teléfono. Son solo mensajes, señor. Palabras. Son amenazas. Respondí, casi a gritos. Y ella está desequilibrada. Puede hacerme daño. El oficial solo se encogió de hombros. Hasta que no haga algo físico, no podemos actuar. Y entonces, su compañero, un tipo viejo de uniforme gastado, se metió en la conversación con una sonrisa despectiva. ¿En serio le tiene miedo a una mujer? Dijo riéndose. ¿Qué clase de hombre es usted? Lo miré sin decir ni una palabra. Porque a veces el desprecio no proviene del enemigo, sino de quien debería protegerte. Regresé a casa con el estómago enredado, sintiéndome insignificante, desamparado. Empecé a cerrar mis redes. Cambié de número. Reforcé la puerta. Dormía con una silla atorada en la manija. Y aún así me sentía observado. Semanas después, ya entrada la madrugada, un ruido me despertó. Era como si alguien hubiera deslizado algo por debajo de la puerta. Me acerqué con el corazón agitándose, y ahí estaba, un sobre blanco sin remitente. Reconocí la letra al instante. Lo abrí. Una sola frase, enorme, temblorosa, y con manchas que bien podrían haber sido lágrimas, o algo peor. Si no eres mío, no serás de nadie. Lo peor no era la amenaza en sí. Lo peor era saber que era capaz de cumplirla. Que no había línea que no estuviera dispuesta a cruzar. Yo conocía ese vacío en sus ojos. Y sabía que nada la detendría, a menos que alguien lo hiciera desde afuera. Y yo ya no confiaba en nadie. Pasaron casi 2 meses desde esa última carta. 2 meses en los que viví como un fantasma en mi propia casa. Me volví paranoico. Evitaba mirar por la ventana. Saltaba cada vez que alguien tocaba la puerta. Dormía con las luces encendidas. Así era mi vida, o lo que quedaba de ella. Hasta que una madrugada, medio dormido, escuché una notificación en el teléfono nuevo que me había comprado. Era un mensaje de un número desconocido. Hola. Soy Santiago, el ex de Valeria. Sé lo que pasó. Quiero ayudarte. Esa mujer está loca, hermano. Mi primer instinto fue pensar que era una trampa. No respondí de inmediato. Lo pensé por horas. Me imaginé a Valeria riéndose detrás de un celular prestado, esperando a ver si aún era tan ingenuo. Pero el mensaje seguía ahí,
como una invitación silenciosa, jugando con mi curiosidad y mi miedo. Al final respondí. Le pregunté cómo obtuvo mi número. Me dijo que lo consiguió a través de un amigo en común, que se enteró de todo el episodio de la azotea, de los mensajes, de todo. Me dijo que él conocía bien ese infierno, porque lo había vivido antes que yo. Y que quería hablar en persona. Acepté. Pero con condiciones. Nada de ir a un lugar privado. Nada de llegar solo. Concertamos una cita en una cafetería del centro, a plena luz del día, rodeados de gente. Cuando lo vi, entendí todo. Santiago no era el tipo de hombre que te imaginas como el infiel irresistible que llega a romper un matrimonio. Era un tipo común, con barba descuidada, ojeras profundas, una mirada casi tan desgastada como la mía. No quedaba en él ni el reflejo del hombre por el que Valeria decía haber dejado todo. Nos sentamos. Me lo dijo sin tanteos. Hermano, lo que ella te hizo, ya me lo había hecho antes a mí. Lo tuyo no fue nuevo. Fue un ciclo que se repitió. Hice silencio. Lo dejé hablar. Y lo que escuché me heló los huesos. Me contó que cuando Valeria lo contactó, lo envolvió en la misma historia, que yo era un abusador, que la tenía aislada, que tenía miedo de mí. Santiago, todavía con sentimientos por ella, creyó su versión. La rescató. La llevó a su casa. La protegió. La amó. Durante las primeras semanas, todo fue mágico. Valeria era dulce, cariñosa, dependiente. Pero poco a poco, los hilos rotos empezaron a verse. Me describió exactamente lo mismo que yo había vivido, su necesidad de controlar, su manipulación emocional, su obsesión por ser el centro de todo. Pero lo peor vino después. Una noche, durante una discusión, ella hirvió agua en una olla y se la lanzó encima. Él se protegió con el brazo, pero igual le dejó cicatrices. Me las mostró, desnudas e imborrables, como su propia historia. Fui a denunciarla, me dijo con la voz quebrada. ¿Sabes qué me dijeron? Que debía calmarme. Que no había pruebas. Que era absurdo que un hombre denunciara a su novia por violencia. Como si las leyes fueran un disfraz para justificarlo todo. Me sentí menos solo al escucharlo. No por venganza, sino porque alguien más tenía las mismas marcas que yo. Las que no se ven, pero te acompañan para siempre. Tenemos que hacer algo, me dijo. Si la dejamos suelta, alguien más va a pagar. Y así nació la idea. Un plan simple, arriesgado pero necesario, grabarla. Exponerla. Conseguir la prueba que la justicia antes nos pidió y que ella misma nos había negado. Fui yo quien la contactó. Le dije que quería hablar. Que quizás habíamos sido duros. Que extrañaba algunas cosas. Que merecíamos cerrar bien la historia. Ella aceptó en segundos. Nos encontramos en un parque donde solíamos caminar los domingos. Llegó con una sonrisa rota y los ojos iluminados, como si todo lo que había pasado se deshiciera con una simple frase nostálgica. Santiago estaba a unos metros, con el celular en la mano, grabando desde lejos. El plan era claro, provocarla suavemente hasta que mostrara lo que llevaba dentro. No voy a volver contigo, le dije en un punto, después de caer en su juego verbal durante unos minutos. Y fue ahí donde explotó. Sus ojos se transformaron. Su cara se tensionó. Levantó una piedra y me la lanzó con toda su fuerza. Me cortó el hombro. Yo no dije nada. No reaccioné. Solo dejé que la escena hablara por sí sola. Ella empezó a gritar. A insultarme. A decir que yo tenía la culpa de todo. Fue Santiago quien se acercó de pronto. Valeria, al verlo, se fue corriendo. El video lo tenía todo. Fuimos al Ministerio Público con el material sin editar. Y esta vez, algo cambió. El funcionario que nos atendió tardó un rato en reaccionar. Pero lo hizo. Nos tomó la declaración oficial. Y al día siguiente, detuvieron a Valeria. El diagnóstico llegó semanas más tarde, trastorno límite de la personalidad con episodios psicóticos. Sus padres, avergonzados y sin otra opción, aceptaron internarla de forma obligatoria en una clínica psiquiátrica especializada, donde, por fin, estaría bajo supervisión. Cuando recibí esa noticia no sentí alegría. Tampoco tristeza. Solo, paz. Un tipo de paz rara. De esas que dejan grietas, pero finalmente te permiten dormir. Santiago y yo seguimos hablando de vez en cuando. No como amigos. No como hombres marcados, sino como sobrevivientes de una historia en común, una que nadie más entendería. A veces me pregunto cómo alguien capaz de desatar tanto caos puede seguir vivo adentro de uno tanto tiempo después de haber desaparecido. Pero la respuesta no es científica. Es humana. Es el eco que dejan ciertas personas. Y no se va tan fácil. Valeria sigue internada. Me dijeron que su tratamiento será largo. Quizás nunca vuelva a ser completamente estable. Quizás nunca vuelva a tener una vida normal. Pero al menos ya no puede lastimar a nadie. Yo sigo yendo a terapia. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo. A dormir sin miedo.
A recuperar la vida que me robó. Lentamente, con pasos pequeños, pero firmes. Y con todo lo que viví, hay algo que todavía me cuesta asimilar, aunque suene irónico. Que terminé formando un equipo con el hombre por el que ella me destruyó. Que los dos fuimos sus víctimas. Y que solo unidos logramos detenerla. Han pasado ya varios meses desde que todo terminó. O, al menos, desde que lo peor quedó atrás. A veces todavía me despierto en medio de la noche, con el corazón acelerado, como si alguien estuviera al otro lado de la puerta, acechando. No hay nadie, claro. Pero a veces el miedo no se va cuando desaparece la amenaza. A veces sigue ahí, incrustado como un recuerdo inútil que el cuerpo no sabe olvidar. Lo que sí pude soltar es la culpa. Durante mucho tiempo creí que había algo en mí que la había empujado hacia ese abismo. Que quizá no había sido lo bastante atento, lo bastante amoroso, lo bastante perfecto. Pero el tiempo, la terapia y los silencios que uno se permite, terminan enseñando cosas. Valeria no se fue porque yo fallé. Tampoco volvió porque yo fallé. Estaba vacía por dentro, y trató de llenarse de algo externo. Amor, atención, dramatismo. Yo le ofrecí lo que pude, pero nunca hubiera sido suficiente. No para quien confunde amor con absoluta necesidad. Hoy, gracias a ese video que grabamos Santiago y yo, las autoridades tomaron las medidas que antes se negaban a tomar. Valeria está internada de forma obligatoria en una clínica psiquiátrica. Según lo que pude averiguar, su diagnóstico no fue el primero en su familia. Pero sí fue el primero que se atrevieron a admitir abiertamente. Cuando su familia vino a buscarme para pedir disculpas, lo único que sentí fue un extraño alivio. Yo no necesitaba disculpas. Ni ellos podían sanar lo que ella había hecho. Pero escuchar las palabras hizo que algo dentro de mí se soltara. Como si mi propia historia hubiera estado esperando ese cierre. Lo irónico es que, en medio de todo esto, terminé conectado con la última persona que imaginé, Santiago. El hombre que alguna vez fue el tercero en mi relación. El tipo por el que ella me dejó. El que también creyó su versión rota de la vida. Hoy a veces conversamos, no como amigos, sino como dos guerreros retirados que a veces se cruzan para recordar que alguna vez participaron en la misma batalla. Nos tomamos un café, hablamos de cómo nos cambió la experiencia, casi en tono de documental. Y aunque a veces intentamos reírnos del absurdo, sabemos la verdad, lo que vivimos nos quebró, pero también nos obligó a reconstruirnos. Nunca imaginé que formaría un equipo con el exnovio de mi exesposa para detenerla. Pero así sucedió. Y como él mismo dijo un día, nadie te prepara para enamorarte de alguien que puede destruirte desde adentro. Él ya había escapado antes que yo. Yo fui el segundo en ser arrastrado por esa misma tormenta. Pero ambos logramos salir. Aunque no ilesos. Hoy camino más lento. Me fijo más en los detalles. Dudo antes de creer cualquier historia de víctima perfecta o de amor infinito. No por resentimiento, sino por instinto. Porque no todo el que sufre necesita amor. A veces necesita tratamiento. Y límites. Estoy en terapia todavía. Aprendo a ser paciente conmigo mismo. A veces lloro sin saber por qué. A veces me río porque ya no necesito entenderlo todo. Y he aprendido a decir no sin sentir que eso me hace malo. Me hace humano. Y sí. A veces aún sueño con Valeria, con sus ojos claros, llenos de amor o de furia, o de algo en el medio. Pero ya no me despierto sudando. Ya no corro a revisar la puerta. Solo me quedo ahí, un momento, observando desde lejos, recordando que esa no es mi vida ya. Que ese eco no tiene poder sobre mí. Eso, al final, es lo más extraño de todo, el alivio. Un alivio enorme, difícil de explicar, que solo se siente cuando aceptas que el amor no siempre es sacrificio, que no eres responsable de curar a quien no quiere sanar, y que el verdadero triunfo, cuando todo ha sido devorado por el caos, no es ganar. Es salir con la capacidad de seguir viviendo. Es volver a respirar sin miedo. Y eso, después de todo lo que viví, ya es suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.